Objeción por pregunta no responsiva. ¿Qué nos quiere decir esta objeción por pregunta no responsiva? Siguiente. El concepto muy claro para la objeción por pregunta no responsiva va a ser que se da cuando el testigo responde algo que no se le preguntó. Por ejemplo, si yo le pregunto a tal persona, le digo, ¿sabes qué? Enzo Pérez, ¿tú viste al acusado? ¿Pudiste observar que tal persona hizo algún daño contra Enzo Pérez? Y el testigo puede preguntar, lo vi matarlo. Y el fiscal le puede decir, ¿a qué distancia viste a Enzo Pérez atropellarlo con su vehículo? Lo vi atropellando también a él y a un grupo de jóvenes. Entonces, ¿se puede objetar este tipo de preguntas? Obviamente que sí. Porque primero yo le pregunté en qué distancia vio al acusado. Y el testigo me respondió que lo vio matar al acusado, que fue Enzo Pérez. Entonces tenemos que tener en cuenta que se tiene que responder a la medida que se te pregunten. Porque si yo te pregunto por atropellamiento, tú no me vas a responder por asesinato o matanza. Entonces tiene que tener correlación la pregunta con la respuesta que yo te pueda realizar. Y por eso ese tipo de preguntas va a ser objetada por pregunta no responsiva. Entonces, ahí tenemos que tener en consideración que el testigo, cuando pregunte algo que no se le preguntó, se puede objetar en el extremo también que el juez nos permita, antes de que responda, la investigación que se está teniendo en su relación. Siguiente diapositiva. Objeción por pregunta sugestiva. Uno de los parámetros y uno de los puntos que también ha marcado mucha relación dentro de la investigación. Como concepto tenemos que tener, siguiente diapositiva, que van a ser aquellas preguntas que sugieren o llevan implícitamente la respuesta. Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque la información que se va a recolectar o recopilar está incluida en la pregunta. Un ejemplo muy claro. ¿Usted vio el arma blanca? ¿Usted vio por qué asesinó a su esposa? ¿Usted vio el piso ensangrentado? ¿Usted vio a Marcelo Ramírez atropellar a tal persona? ¿El auto verde que usted vio contenía una placa o contenía la placa AJA 120? ¿O los contratos que son fraudulentos permitieron que la licitación que se pueda tener sea obtenida por la empresa del señor Villegas? Entonces, ese tipo de preguntas tienen dos vertientes. Primero, si la persona conoce de la respuesta o se encuentra implícitamente la respuesta enmarcada en la pregunta y también le sugiere responder. Obviamente la sugerencia que se pueda plasmar en la misma va a conllevar a que dentro de la investigación yo pueda tener un parámetro muy enmarcado. ¿Un parámetro enmarcado de qué? De que la investigación que se está teniendo, la respuesta también venga por su propia cuenta. Entonces tenemos que tener en consideración esos dos extremos al momento de poder realizar este tipo de objeciones por pregunta sugestiva. Siguiente diapositiva. Una pregunta también muy sonada y muy enmarcada en la praxis, que es la objeción por pregunta hipotética. Siguiente. La objeción por pregunta hipotética. Esta objeción se va a enmarcar cuando primero se van a asumir los hechos. Y obviamente esto va a estar y van a permitir a los peritos para tener efectos obvios. ¿Obvios de qué? De sustraer las opiniones de los hechos probados. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán que al momento de que yo hipotetizo o tengo una pregunta hipotética, voy a tener también o asumir un hecho que se ha podido resaltar. Entonces, ¿qué postura puede tomar la Fiscalía? ¿Cómo solucionaría este problema tomando en cuenta los hechos que se le ha planteado? Es decir, yo le voy a preguntar a los peritos qué solución puedan tener en base a la ciencia o en base a la investigación, cómo puedan solucionar este tipo de hechos. Entonces, tenemos que tener en consideración que este tipo de pregunta hipotética no tiene que estar enmarcada dentro de un contrainterrogatorio. Obviamente que también otra pregunta muy común que va a ser utilizada es, ¿qué haría usted si encuentra 5 millones de soles? Una pregunta hipotética muy relevante y también muy capciosa al momento de realizarse o cuestionarse. Otra pregunta, si usted subía al carro, ¿hubiese podido reconocer al investigado?
hipotetizando que el investigado subió al carro, hipotetizando también que la persona subió al carro o subía al carro, y también que deba sugerir una respuesta alternativa a la opinión que tenga dentro de la investigación. Y saliéndose del marco de no tener un debido proceso y también respondiendo a preguntas que no le son acordes de acuerdo a la competencia. Siguiente diapositiva. Excepción a la pregunta hipotética. ¿Qué nos dice la excepción a la pregunta hipotética? Son dos lineamientos que se van a marcar dentro de la excepción de la pregunta hipotética, que van a ser los siguientes: los hechos y las hipótesis en interrogatorio al perito. Un ejemplo muy común. Doctor Álvarez, ¿puede indicarnos a su profesión? El doctor Álvarez puede responder: soy médico experto en temas de riñón. Una pregunta o un hecho que se pueda realizar es: ahora quisiera realizar algunas preguntas relacionadas con su especialidad, para lo cual le pido centrar su atención en la presente radiografía. ¿Cuál es su opinión acerca de la situación médica presentada por la radiografía del riñón? Obviamente que la respuesta del doctor Álvarez va a ser: la radiografía presenta una irritación crónica derivada del consumo abusivo y prolongado de alcohol. Otra pregunta que se puede realizar: en sus años de tratamiento de la cirrosis, ¿qué soluciones médicas son idóneas a la presente patología? El doctor Álvarez va a responder: el tratamiento urinario y la abstinencia de por vida y la medicación, y en casos extremos, la extirpación del órgano dañado. Doctor Álvarez, si la radiografía que aquí se presenta fuera un paciente suyo, ¿cuál o qué opción aplicaría? ¿Qué creen que ustedes se puede dar esta respuesta al momento como una pregunta hipotética o una excepción a la pregunta hipotética? Por el nivel de alcance o avance del daño que se observa en la superficie izquierda del órgano y la falta de compromiso del lado izquierdo, me inclinaría a recetar el tratamiento de drogas de abstención. ¿No prescribiría la extirpación? No, porque me parece perfectamente posible evitarlo todavía. ¿Qué nos quiere decir esta excepción a la pregunta hipotética? ¿O qué nos va a enmarcar como lineamiento que se pueda tener? Si bien es cierto, la pregunta hipotética va a sugerir que la persona tenga una responsabilidad al momento de responder, obviamente la pregunta hipotética va a generar que se pueda tener un mayor alcance dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque el médico, ya siendo especialista de la materia, puede sugerir una solución al panorama que se está llevando a cabo. Pero obviamente tenemos que tener en correlación que existe dos situaciones, que dentro va a tener un panorama de ventajas y un panorama de desventajas. Un panorama de ventajas el cual va a poder verse y plasmarse que al momento de entrevistarse se pueda tener los mejores escenarios posibles, y también puede ayudar en casos donde el entrevistado no pueda cooperar. En el caso propuesto que les acabo de manifestar, tenemos en correlación lo siguiente: si bien se le hace una pregunta al doctor Álvarez, que es experto en temas de riñón, las preguntas que se van a estar relacionando van a ser realizadas en la especialidad que él tiene, pero obviamente va a existir la regla de excepción a una pregunta al momento de que él pueda concluir un diagnóstico dentro de la investigación. Obviamente, dentro de esta pregunta hipotética, vamos a tener como lineamiento y como alcance de que un médico puede tener una opinión al momento del daño causado de su paciente. Es decir, en el caso propuesto, la persona tenía dos soluciones: o tomar medicamentos o abstenerse al tratamiento o a ingerir alcohol o extirparle el riñón. Obviamente que el doctor Álvarez en su experiencia manifiesta: ¿sabes qué? Todavía no. Te voy a hacer el tratamiento con drogas y te tienes que abstener al momento de realizarlas. Entonces, este tipo de situaciones van a poder darse como excepción y como regla a las preguntas hipotéticas o especulativas que se puedan tener. Siguiente diapositiva. Objeción por pregunta compuesta. ¿Qué nos dice la objeción por pregunta compuesta? Esta objeción o este tipo de objeción se va a enmarcar a aquellas preguntas que contienen más de una pregunta. Es decir, que este tipo de preguntas van a incorporar en su contenido varias afirmaciones. Varias afirmaciones. ¿En qué sentido? Señor Marcelo, ¿estuvo usted con Sergio y Mariana jugando cartas y tomando cervezas toda la noche? Es una pregunta compuesta, porque estoy involucrando a dos personas, un contexto y un lugar
y también un modo que estaba realizando, que es el jugar cartas y tomar cervezas toda la noche. Ahora, cada una de estas preguntas, de las cuales deben ser objeto de una pregunta independiente, bien, mil disculpas, surgió estos problemas técnicos que acontecen siempre a la sociedad, los problemas de conectividad, que siempre es un mal de todos los tiempos, pero bien, continuemos. Como les había explicado, nos quedamos en la objeción por pregunta compuesta. Este tipo de pregunta compuesta va a generar que pueda yo realizar preguntas a dos personas más. ¿En qué sentido y en qué extremo podríamos nosotros tener esta relación? Por ejemplo, usted fue de vacaciones a Cusco luego de que le hicieron saber que habían asesinado a su esposa. Entonces, ¿qué va a poder realizar este tipo de situación? El modo, la circunstancia y el lugar que he podido tener como valoración dentro de la investigación. Como le había explicado, señor Ramírez, usted estuvo con Sebastián y estuvo con Andrea jugando en la noche y también tomando cervezas toda la mañana. Involucra a varias personas, involucra un contexto, involucra un modo, involucra también una realización de un tema en específico. Siguiente diapositiva. Una de las objeciones muy comúnmente utilizadas, que es la objeción por pregunta ambigua. Esta objeción por pregunta ambigua va a delimitar que dentro de la investigación se pueda tener el siguiente panorama. Siguiente diapositiva. Son aquellas que no van a permitir comprender al testigo la claridad que se tiene del panorama. Es decir, que dentro de la investigación que se le está indagando, dentro de la investigación que se les está proporcionando, no le permitan al testigo comprender la claridad de los hechos. No le permitan tampoco comprender la situación en la que se encuentra. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando le digan, ¿sabe el motivo de esta diligencia? ¿O sabe el motivo de esta intervención? ¿Conoce usted a los investigados del presente caso? Objeción, señoría, pregunta ambigua. Obviamente, este tipo de pregunta va a poder generar
una disconformidad y no va a existir un mayor entendimiento para el testigo, porque no va a tener una claridad de los hechos y tampoco no va a tener un mayor panorama que se le va a presentar. Entonces, este tipo de objeción va a ser clarificado y también va a ser permitido dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque la pregunta que se le está sugiriendo, la pregunta que se está realizando, tiene a ser una pregunta ambigua y no guarda relación con una investigación de una persecución de un ilícito penal. Siguiente diapositiva. Objeción por pregunta argumentativa. ¿Qué nos dice la objeción por pregunta argumentativa? Que obviamente se van a asumir o resumir la información que buscan analizar algún tipo de prueba. Un ejemplo muy claro. Cuando el sargento González le mostró el maletín, ¿usted supo inmediatamente que era el señor Olivera? Obviamente, esto va a resumir la información y va a poder generar o buscar o analizar la prueba. Al momento de la búsqueda y análisis de la prueba, va a poder sugerirse que dicha persona tenía conocimiento pleno del acto que va a realizar. Va a argumentar el hecho que se le está teniendo investigación. ¿Por qué? Porque va a analizarse de una manera detenida para que ese elemento de pregunta sea valorado como prueba, sea valorado en el contexto del contrainterrogatorio que se pueda manifestar. Y obviamente que también va a tener un panorama muy distinto de la investigación. Porque si bien yo respondo que, por ejemplo, cuando el sargento González le mostró el maletín, usted supo que era el señor Olivera, obviamente yo le estoy dando una razón, que el señor Olivera, primero, tenía el maletín. Y también que el señor Olivera me mostró el maletín. Y cuando el sargento González supo inmediatamente quién era el señor Olivera, le mostró el maletín. Tres situaciones muy distintas que ustedes podrán pensar que es similar, pero el contexto, el modo y la situación cambia el panorama. Entonces, tenemos que tener en correlación que este tipo de preguntas van a buscar analizar a la prueba, analizar el contexto que se está teniendo a cabo para que se pueda tener un resumen de la información que se está presentando. Otro tipo de pregunta que se pueda tener como argumentativa es, ¿recuerda usted que estuvo de espaldas y además que estaba oscuro? Por lo que es justo decir que no tuvo la posibilidad de ver el rostro de mi patrocinado. Obviamente que yo estoy argumentando el hecho, el modo que estuvo la persona y no específicamente la responsabilidad que está teniendo la persona en investigación. Entonces, se tiene que tener en coherencia la investigación que se tiene y también la realización de la misma. ¿Para qué? Para que se pueda tener un mayor panorama. Esos dos casos que les acabo de prestar y se les acabo de mostrar van a ser objetables por pregunta argumentativa. Siguiente diapositiva. Objeción por pregunta capciosa. Una de las objeciones muy utilizadas dentro de la investigación que se va a tener en el marco de nuestro código y va a establecer lo siguiente, que este tipo de pregunta y la tipología de la misma va a tener su elaboración o inducción al error al sujeto, que responde y también que va a favorecer de este modo a la parte que las formula. Obviamente, este tipo de preguntas van a tener, como dice, una verdad escondida y también un meollo dentro de la pregunta. Por ejemplo, el testigo ocular del robo al banco declara que vio al acusado huir en un auto. Obviamente, yo le estoy dando al testigo una pregunta inmiscuida en una verdad y en una respuesta, porque yo lo voy a inducir al testigo, primero, al error, y que también responda favoreciendo a la persona que está preguntando. Otra pregunta puede ser, señor testigo, ¿en cuál de todas estas fotos donde aparecen los automóviles vio a mi cliente? Yo lo genero una duda primero al testigo y yo obviamente busco el favorecimiento de mi patrocinado. Un ejemplo, los carros eran rojos y tenían la misma placa, por ejemplo, AJA 102, AJA 101, AJA 104, y obviamente para yo poder distorsionar este tipo de información, voy a poder inducir al error al testigo y que responda dentro del marco que yo le estoy formulando la pregunta. Entonces, cuando existe este tipo de tipología y este tipo de variables, nosotros podemos objetarlas. ¿Por qué? Porque el abogado está induciendo un error al testigo. Porque desea, por ejemplo, que elija la foto de un auto pese que en ninguno de ellos estuvo la escena del robo.
Entonces, quiere inducir al error dentro de la investigación correspondiendo paulatinamente en base a la pregunta capciosa. Entonces, este tipo de preguntas capciosas también van a ser objetables y, como lo recalco, tiene que estar atento tanto la Fiscalía y Defensa Técnica al momento de realizar esta tipología y al momento de realizar este tipo de objeciones. Siguiente diapositiva. Objeción por pregunta de referencia. La objeción por pregunta de referencia nos va a llevar a cabo lo siguiente. Este tipo de preguntas al momento de contextualizarse y al momento de diferirse van a pretender que el testigo responda respecto a un hecho de una tercera persona. Una tercera persona que puede ser que haya estado en el lugar de los hechos, como puede ser tampoco que la investigación no haya tenido una relación o no haya guardado una correlación de la misma. Un ejemplo, señor testigo, ¿usted podría afirmar que su subordinado Carlos nunca recibió dinero por parte del imputado Fernando? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que acá están involucrando a una tercera persona, están respondiendo un hecho que puede responder y también materializarse a las preguntas que se están dictaminando, pero lo más resaltante, que no tiene que guardar relación o una referencia a otra persona. Este tipo de preguntas son objetables, pero si yo realizo un tipo de preguntas en cuestión a lo que yo he podido observar sin incluir a otra persona, en este caso solo se puede realizar a Carlos y no a Fernando, esa pregunta sí podría ser permitida. Y también en el extremo que se pueda tener en la investigación, se tiene que llevar a cabo un debido proceso y una debida realización de la misma. Ahora, ¿qué nos dice también la objeción por pregunta de referencia? Que al momento de realizarse ese tipo de preguntas se tiene que guardar primero una correlación de la igualdad procesal de armas. ¿Por qué? Porque si dentro de la investigación no se encuentra presente la defensa técnica, ¿ustedes creen que se va a poder realizar un correcto contrainterrogatorio? Por supuesto que no. Porque se tiene que existir una igualdad de armas procesales dentro de la investigación que pueda permitir tanto la Fiscalía como la defensa técnica tengan un debido proceso de la misma. Entonces, tenemos que tener en consideración que se tiene que guardar este tipo de respeto al momento de realizar este tipo de objeciones. Siguiente diapositiva. Objeción por infracción a la legalidad normativa. Uno de los panoramas que les estaba explicando al inicio, el refrescamiento de memoria. La objeción por la infracción al procedimiento de refrescamiento de memoria. Les voy a contar una anécdota, se podría decir un caso muy práctico antes de poder contextualizar la base legal, que igual va a tener dentro del enmarcado del artículo 378. ¿Qué pasaría si dentro de la objeción por infracción a la legalidad normativa, antes de utilizar la técnica de refrescamiento de memoria, en mi declaración yo manifesté haber observado a tal persona y en la técnica de refrescamiento de memoria no la menciono? ¿Qué creen que ustedes que pasa? ¿Existiría una contradicción? Por supuesto que sí. Porque obviamente lo que yo estoy declarando en una primera instancia tiene que guardar una relación al momento de que yo reafirme o me haga un contrainterrogatorio. Porque obviamente este tipo de investigaciones tienen que tener primero un debido proceso. Un debido proceso que tanto la defensa técnica al momento de utilizar la técnica del refrescamiento de memoria tiene que enmarcarlo en el contexto que lo amerite. ¿Y en qué contexto lo va a ameritar? Por ejemplo, la patrocinada manifiesta que observó a Felipe Gallardo dentro de las instalaciones del Hotel Sheraton a las 2 de la mañana intentando abusar de una menor de edad. Primer caso. Cuando la defensa técnica contrainterroga, manifiesta la misma situación que manifestó que observó a Felipe Gallardo entrando al Hotel Sheraton a las 2 de la mañana, pero omitió el detalle que marca la relevancia jurídica, que intentó abusar de una menor de edad. No menciona ese dato. Y obviamente, por técnica de refrescamiento de memoria, yo le hago leer la misma declaración que tuve en una primera instancia. Entonces, tendríamos que tener una correlación de lo que decimos en una primera vez y lo que reafirmamos cuando nos preguntan.
Este tipo de situaciones comúnmente se utiliza para nosotros poder refrescar y poder evidenciarle al juez que la información que está siendo proporcionada por ese testigo va a tener que ser de dudosa procedencia. Porque uno, no se está aplicando en el marco de la congruencia procesal y dos, no se está teniendo un debido proceso de la misma. La base legal que se va a poder originar dentro de este articulado, que es el artículo 378, que es el examen de testigos y peritos, nos va a llevar a la consecuencia de lo siguiente. Que si bien el testigo o perito declara o que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte que corresponde del acto sobre el interrogatorio antes de iniciar el refrescamiento de memoria. Pero ojo, se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración que no se puede constatar o no se puede realizar de una manera idónea. Obviamente, este articulado, que es el numeral 6 en el artículo 378, va a poder permitir evidenciar la falencia del testigo o la falencia del perito al momento de declarar. Y obviamente al momento de yo poder evidenciar al magistrado, voy a generar una duda. ¿Y qué duda? Duda al momento de realizar, en el caso de los peritos, los expedientes o los informes que presenten. Y duda al testigo al momento de emitir sus declaraciones que no guardan relación al momento de plasmarse en la investigación. ¿Y esto qué va a poder surgir? Que no se pueda constatar y tener un panorama correcto en la investigación. No se pueda constatar y permitir que la declaración anterior ha podido tener una misma relevancia jurídica que la posterior. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo nosotros podemos generar el escenario de duda y dar cuenta de la existencia de la declaración previa? Un caso muy necesario, les voy a explicar ahorita, ya para poder también ir culminando con mi participación, que es la siguiente. Señor Martínez, ¿podría decirnos a qué hora llegó a la casa de su hermano? Sí, fui alrededor de las 7 de la tarde. ¿Recuerda con precisión la hora en la que llegó? Bueno, como te dije, llegué alrededor de las 7 de la noche, pero con precisión no recuerdo el minuto preciso y queda de manifiesto una duda o falta de memoria sobre el punto específico. Este tipo de preguntas van a generar en el escenario una duda y poder generar también dentro de la declaración previa una manifestación inequívoca o equívoca en este caso del punto específico que se quiere partir. Por ejemplo, señor Martínez, ¿recuerda usted haber prestado una declaración ante la Fiscalía, en este caso con anterioridad al desarrollo de este juicio? Primero, se está dando a conocer la existencia de un juicio. Y también el testigo, en este caso el señor Martínez, va a decir, sí, claro, al día siguiente, el testigo ¿qué hace? Reconoce su existencia, reconoce que asistió a una fiscalía y también reconoce con anterioridad el desarrollo de este juicio. ¿Cómo se podría utilizar en este caso la técnica del refrescamiento de memoria? Le refrescaría la memoria, en este caso, para poder contextualizarlo, le ayudaría a recordar mejor si le exhibiera esa declaración y usted podría examinarla con cuidado. Acá vamos a poder manifestar que esa declaración puede refrescar la memoria del testigo. Y obviamente el testigo va a decir, por supuesto, claro, y el testigo acepta primero el ofrecimiento del abogado. ¿Cuál va a ser el paso 2? La exhibición y reconocimiento de la declaración previa. ¿Le refrescaría la memoria examinar esa declaración? Sí, claro, sería de gran utilidad el poder examinar esta declaración. ¿Qué es lo que se va a proceder? Mientras el abogado ha realizado este tipo de preguntas o ha tomado la declaración que se ha podido manifestar, el señor Martínez se le tiene que hacer este tipo de preguntas. ¿Nos podría decir que es esto que le exhibo en este momento una declaración previa o es su declaración previa? Bueno, va a responder el señor Martínez, se trata de la declaración que presenté ante el Ministerio Público. ¿Y cómo se puede influir o diferir de la dicha declaración? Acá nosotros vamos a tener en consideración que al momento que dicha persona o dicho testigo ha emitido su declaración, tiene que estar refrendada mediante firma, mediante fecha, mediante hora y mediante el lugar o la entidad que le ha tomado este tipo de declaración. Entonces, tenemos que guardar esa relación al momento de su examinación y al momento de la coyuntura que le acontece. Paso 3.
Lectura y declaración de la actual refrescada, como se le conoce. Señor Martínez, ¿podría leer en silencio, por favor, el párrafo marcado con lápiz rojo de su declaración? Sí. ¿Y qué va a hacer el señor Martínez? Leer el párrafo que he marcado. Y ahora, ¿qué es lo que he podido evidenciar en la misma? ¿Nos podría ahora decir la hora exacta en que llegó? Sí, claro, ahora sí le puedo decir con certeza. Llegué a las 7:15 a la casa de mi hermano. ¿Qué hemos podido observar ahí en este ejemplo muy claro? Al momento de utilizar la técnica de refrescamiento de memoria, al leer la declaración previa tomada en sede policial, en sede fiscal, el abogado, en este caso la defensa técnica, tiene la obligatoriedad de poder seguir todo este proceso. Este proceso que va a poder permitir el reconocimiento de la declaración previa y mayor aún, el reconocimiento de que existe un error por parte del testigo o por parte de la persona declarante que ha ido a dicha institución, tanto sede policial o sede fiscal. ¿Y qué voy a generar con eso? La duda. ¿Qué voy a generar? Que no se acuerda de los hechos y esa persona o ese testigo no va a ser útil dentro de la investigación. Y por tal motivo se le tiene que extraer dentro de la investigación y solo manejar en base a los medios probatorios suficientes. Si yo desacredito al testigo y demuestro al juez que la duda que he querido generar es suficiente y es válida, obviamente que el caso se va a enmarcar en base a los elementos de convicción que se puedan presentar y más aún en base a los medios probatorios que yo pueda tener dentro de la investigación. Segundo, la objeción por infracción a la legalidad normativa. Siguiente diapositiva. Esto nos va a hablar sobre la objeción por la infracción al procedimiento de impugnación de credibilidad. ¿Qué nos dice el artículo 378? De la misma forma, numeral 6. Si el testigo perito, ojo, testigo perito declara ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente, la técnica de refrescamiento de memoria, sobre su interrogatorio anterior para hacerle memoria. Pero ¿cómo nosotros podemos enmarcar el procedimiento de impugnación de credibilidad? Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que pueda constatar o superar de otra manera. En este sentido, ¿qué podríamos decir y qué podríamos enmarcar según lo que establece el artículo 378? Podríamos decir nosotros que dentro de la investigación se tiene que enmarcar dentro de la tipología que se va a tener. Y dentro de esta tipología va a tener dos situaciones, el confirmar y el acreditar. Yo confirmo la realización y acredito la versión que se quiere exhibir o la versión que se puede interesar. Un ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que voy a confirmar? Confirmar la parte del testimonio. Confirmar si la materia de evidencia de contradicción va a ser útil, va a ser permitida, va a ser utilizable y confrontar la declaración previa. Por ejemplo, señora Juana, me acaba de decir que Lucho es solo su amigo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a evidenciar o acreditar? Demostrar que Juana y Lucho no solamente tienen una amistad, sino una relación sentimental. Y esa relación sentimental va a poder permitir de que en el juicio se tenga una manera más verosímil de poder actuar con credibilidad. Y esa credibilidad va a poder permitir que los hechos completos, los hechos compuestos, se puedan sostener en base a la investigación. Y obviamente, ¿qué es lo que va a generar? Dentro de la investigación, un interrogatorio. ¿A qué? A la impugnación de credibilidad de una persona. Un ejemplo muy claro, ya para ir culminando mi participación. Señora Juana, ¿usted ha declarado antes de este juicio ante la Fiscalía? Por supuesto que sí. ¿Cuándo lo hizo? ¿Han pasado 3 días? Por supuesto que sí. ¿Cuando declaró estaba con su abogado? Por supuesto que sí. Y en esta declaración a alguien lo coaccionó, nadie me coaccionó. Y en esta declaración usted dijo la verdad, por supuesto que sí. Estuve con mi abogado, todavía dijo la verdad. ¿Por qué cree usted que sabe que el fiscal es una autoridad que dice la verdad? Es correcto, ¿cierto? Cierto. Los 3 pasos: confirmar, acreditar y el paso más interesante, confrontar. ¿Qué es lo que voy a confrontar? La declaración de la persona. Cuando se sientan las bases de confirmar y acreditar, voy a confrontar al testigo, o en el extremo también al perito, con la versión previa que él ha manifestado, la versión preliminar, que ha reconocido de manera voluntaria, de manera completa, de manera cierta, de manera objetiva, y obviamente, ¿qué es lo que le voy a leer a la señora Juana? Su declaración previa. ¿Cómo lo sabe? Lo sé porque prácticamente
he tenido que realizar dentro de la investigación. Dentro de esta investigación vamos a tener lo siguiente. Señor Quiñones, ¿usted sabe para qué ha venido acá? ¿Cómo lo sabe? Por favor, ¿podría ser amable de leer lo que está resaltado? Llevo una relación sentimental con Lucho desde hace 5 años y producto de ello tenemos un hijo llamado Luchín. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sostener de la misma forma? Vamos a evidenciar que Juana mintió en su declaración previa diciendo que solo tiene una amistad con Lucho